Italia no se llama Italia. No, Italia, Bueno, Italia sí vive se ahí. llama Italia en italiano, pero Francia no se llama Francia en En francés. francés, no. No, ¿cómo se llama? La France. Livre. La France immortelle. La France immortelle, el livre. Qué raro. Monsieur de Gaulle. Ese viejo me caía mal. Bueno, fue un gran gobernante. Se parecía a vos, pero me ¿sabes? caía mal. ¿Vos te parecías Sí, a por él? la nariz. No, yo no he dicho. ¿Por qué? Y dije, pero ¿por qué iba a ser? Salta. Claro. Ya que sea por aludido donde yo no lo... Claro que no es que me doy por aludido, es que me tocó ver. No, pero a mí siempre me llamó la atención la existencia de un país de lengua latina, pues, casi en Asia, ¿verdad? No, en el siglo XIV creo que Es decir, Rumanía tiene costa en el mar, en el Mar Negro. en el Mar Negro, claro. Los lingüistas del siglo XIV o XV, no recuerdo, se sorprendieron muchísimo, sobre todo los lingüistas franceses, cuando descubrieron que en grandes comarcas de la antigua Asia se hablaba un idioma italiano, un dialecto italiano, así lo planteaba. Pero ve qué interesante, que cuando vino Ceausescu aquí, hizo un pequeño discurso en la Casa Amarilla en español. Sí, Claro, correcto. con un acento muy pintoresco, pero en español. Sí. Bueno, eso tiene... Y eso le costó que lo fusilaran cuando regresó. Sí, claro, porque dijeron, quien habla español tan mal no Hay puede que vivir. matarlo. Y mataron a él y a la mujer, ¿verdad? La Sí, fusilaron a los dos. y lo hicieron de la feísimo. manita. Qué salvajada ha sido todo Eso eso. fue una salvajada, Qué ¿verdad? bárbaro. No, así, los condenaron sin mucho juicio, Nada, igual nada, cual fue- Cardín y ahí les... Y de la mano, y a los dos se la cepillaron. Pobrecito, sí. No, pero fíjate Bueno, que... Ceausescu era un dictador tremendo. No, No, digas claro, pobrecito. como que a la Pues abuela, todos los gobernantes comunistas Sí, sí. del este El- de Europa eran así. Cuando yo fui a Rumanía, una de las cosas... Rumanía, don Alberto. Una de las cosas que mencioné y a mí me dio por conversar mucho con ellos, porque a mí me interesaba mucho el punto de vista de ellos sobre su propia historia, ¿verdad? Que es que siempre nos llega tergiversado. Y comenté lo de la visita de Ceausescu a Costa Rica y comenté que Elena iba a visitar la escuela de química y a mí me tocaba estar en esa y después decidió no ir a última hora, nunca supimos por qué. Entonces se rieron mucho y me dijeron que era una farsa, que ella ni siquiera había sacado el título de química. Otra persona rumana que me dijo que se pronunciaba Rumanía fue Aide Delef, Ah, sí. Sí, bueno. Aide era rumano. hija de rumanos. Ajá, allá. Pues fíjese usted que yo, bueno, allá en el país, a mí me tocó viajar en auto con un carambas que me trajo desde esa ciudad Sinai hasta Bucarest. Y también aprovechamos para ver mucho, pasamos por Muntenia, una región que se llama Muntenia y todo eso, y hablábamos. Y yo creí que por lo que él me decía era rumano. Era Rumania. Por cierto, era un individuo muy culto que estaba muy molesto con el intento que había hecho Ceausescu de dislocar las comunidades húngaras de Transilvania. Él me decía que eso era infausto para el país porque siempre habían vivido ahí, Sí. que tenían su propia cultura y su tradición y que nada molestaba al resto, pero Ceausescu era un empecinado. Oye, Ceausescu vino aquí a Costa Rica, Sí. pero no fue una gira por América, es decir, visitó 2 o 3 países, Ah, sí, nada claro. más. Es que la gasolina no le alcanzaba la vida. No, yo no sé. No, yo- pero yo me no- llamó la Yo- atención. Yo no sé. No, Bueno, es que quería conocer el país más feliz del sí mundo. aproveché la oportunidad de preguntarle a alguno de la comitiva cómo se pronunciaba. Ceausescu. Me acuerdo que yo escribí una nota humorística muy vacilona sobre los nombres, porque había uno que se llamaba Manolescu y Todos tenían en Escu, los rumanos. Sí, muchísimo, sí. Sí, y debe ser como Ramírez y González y Sí. Muñoz, Inane.
Muñoz y nada. No, él dijo Ramírez, los que sí, que son apellidos derivados de un nombre. No, yo sé. Manolesco. No, es que yo dije Muñoz y nada. Por eso no venía el caso. Tapescu. Tapesco, aquí hay un lugar. Tapesco, ¿qué es ese? Ahí en Alfaro Ruiz. Sí, señor. Que ya no se llama el Alfaro Ruiz. No, ya no se llama. No. Renunciaron a llevar el nombre de un héroe de Se la llama guerra. Cañas Escalante. Cero. No, Saro, todavía no. Renunciaron a llevar el nombre de un héroe de la guerra. A mí ese señor que estuvo años en la como imprenta nacional, que me llama muy a menudo, aquel que habló ¿sí? sobre, que de veras tiene una memoria, entonces me dijo, tienes razón, don Alberto, ¿cómo? Eso fue un infame para ponerle zarcero porque hay un montón de zarzas ahí. Eso es absurdo. Y se me hizo todo un discurso elogiándote a vos porque ¿cómo a quitar el nombre de Alfaro Ruiz? Y que dice que las zarzas nunca se quemaron, porque se llamaría Chespero. ¿Te imaginas? O sea, la zarza ardiente de la Sí, Biblia. sí, claro, eso le pasó a Moisés. Yo le dieron en un el premio Cucurucho del Monte. al señor que hace las... ¿No vieron? Le dieron un premio al señor que arregla el parque. Oh, Sí. Un decía premio que hace una inventó, serie de que inventó figuras, el actual ministro de Cultura. una serie de figuras. Es cierto, un día de estos me enteré de una cosa que va a ser muy trágica para la gente de Naranjo, creo que es, porque resulta que en Naranjo se esmeraron por construir la taza más grande del mundo para Sí, me llenarla de gusta, café sí, con sí. el fin de lograr que el libro Guinness de los récords... Sí. Pusieran que Pero hay ya en alguna parte había una taza de más grande. España, si no me equivoco, una taza que es la más grande del mundo, más grande que esa. Y no es una taza de cemento, es una taza de cerámica. Sí. Y No, la pues, más grande es la que pone la municipalidad. la taza Es una municipal. taza tremenda. ¿Qué chiste más malo es ese? ¡Qué necio! Deja de calificar mis chistes. No, pero hey, pues es que justamente me gusta por lo ¿Por qué malo. me va a dejar a mí el monopolio Ah. de calificar tus chistes? Los chistes malos son un arte que también merece estímulo. Entonces, si es mío, es que No, quiero Es decir tuyo. que cuando hagas un no chiste se malo, puede decir. debes enorgullecerte, porque es una contribución al acervo Al humano. acervo cultural Al acervo de la humano. humanidad. Claro. Eso de los récords, de Guinness de los récords, yo me río mucho cuando deciden hacer la paella más grande del mundo, el chorizo más grande del mundo. Y un día se Aquí van el a hacer chorizo más grande del mundo. el envenenamiento, la intoxicación más grande del mundo, es la que se van a ganar un tiro con esas. Eso es una paella más grande del mundo, puede tener un significado muy feo, ¿verdad? Don Alberto, yo en esas cosas no ¿Ves? me meto. Es que chiste más malo ese. Es que chiste más malo. No, si no fue un chiste, Ah, No, fue fue una verdad. consideración. Una consideración. No, de vez en cuando hay que hablar de filosofía aquí, don Alberto. Sí. Por eso es tan útil Es que una cuando- consideración, como dirías vos, tenés una palabra así tremenda. Sangandonga. No, más seria que esa. No, sangandongo porque no es serio, y una cosa sangandonga es sangandonga, perdón. Sí, nunca lo sí, he oído eso, pero como ¿De qué país la trajiste? Es de ese- Cuba, ese yo creo. adjetivo. Yo creo de Cuba, sí, Sangandonga. Porque de Alajuela no es. No. Aún más, creo que en Alajuela te la van a cobrar. No, porque no he dicho que es de Alajuela. En Alajuela me cobran cuando les atribuyo otras cosas. A mí me cuesta mucho evitar decir como decimos en Alajuela, y a veces me equivoco. No lo decimos ahí. Como decimos en Barras Araya, me sale más barato. Te queda más cerca de la universidad. Si me queda más barato. No, vos decís mucho como dicen. De órdago. Órdago, de órdago. Esa es la palabra que yo quería usar. A mí me da mucha risa. Y en el se me ha diccionario, pegado. Y le si uno digo en la busca casa, que órdago queda en mi el mujer, diccionario, ¿qué dice? Don Alberto, mira que no creo haberlo hecho, pero ahora lo voy a hacer. Porque Yo también, porque yo uso esa tampoco. palabra mucho. Y la verdad es que Órdago, dice. a todos nos Pues pasa, suena yo bonita, creo. suena muy sonora. Yo voy al diccionario por lo menos 2 veces al día, pero nunca he ido a Nunca buscar has visto. órdago. Ahora es con H o sin H. No, sin H. Sin H, sin H. Sin H. Sí. Órdago, sin H. Es como aquí había un periodista de La Nación que usaba mucho la palabra gilipollas. Sí, sí, Bosco Valverde.
Ah, no, el que lo usaba era el españolito, aquel que murió de cáncer, ¿cómo se llamaba? Muy amigo nuestro, que insistía en llevarnos, ¿te acordás? A la nación otra vez con la piapia y no sé Ah, qué. ¿Cómo se llamaba? El español. Sí, ese. sí, el español clásico de la nación. Sí, sí, sí. Ah, bueno, no, yo lo que recuerdo Que es estaba que- sentado y oyendo y de repente daba una vuelta y decía ¡joder! Y se volvía a sentar. Ah, ya sé Oye, que estaba hablando, sí, pero, sí. pero ya te olvido el nombre. Claro, yo lo recuerdo. No, es que seguro él se lo pegó a Bosco Valverde, Sí, porque porque Bosco Valverde lo gilipollas decía escribía. mucho, sí, lo decía mucho, gilipollas. Y gilipollas. Y bueno, eso es español. Mi hijo, que estuvo, ¿qué? Tal vez un año, 8 meses en Madrid, porque lo mandó Garnier, él era, ¿cómo se llama? Creativo de Garnier, y lo mandaron entonces para que tuviera ahí una relación con no me acuerdo qué empresa. Y cuando volvió, a cada rato decía el gilipollas, Sí. ese es un gilipollas, y, para eso. No, es que es cierto, es un gilipollas. ¿Usted qué es gilipollas? Pues un idiota, bueno, pues decir un idiota. ¿no? Y una señora de la abuela que vivió en España un poquito tiempo, y después yo me acuerdo que... Y era un cuando- gilipollas. No, cuando ella quería, pues, ella antes de irse para España usaba una palabra bien seria, que mejor que no puedo repetir aquí. Una palabra de Y entonces- órdago. Y entonces ella usaba para decirle a alguien que era besugo. Eso sí no Y lo yo había creo que oído besugo es un pez. Sí, es un pez. ¿Ah? Claro, sí. nunca lo había oído yo, Pero el sí. besugo suena como a besugo. Sí, Como sí, sí, besugo, sí. qué raro. Sí. Suena como a besugo. Sí. O sea que yo no necesito definición para imaginarme que es un besugo cuando lo aplica a una persona. Sí, sí. Besugo. Sí, hombre. Por dicho, es que esa es la gran ventaja que tiene el español en estos tiempos en que ya no corre el riesgo de dialectizarse. Lo que está haciendo es enriquecerse con todo. O sea, decía un gringo, decía, es que en el español ustedes para decir una cosa tienen 1000 palabras. En inglés, con una palabra se dicen muchas cosas. Y es cierto, ¿verdad? Será Es mucho así. más sintético. Cuando leo poetas angloparlantes, generalmente en edición bilingüe, porque de lo contrario, me doy cuenta de que no, que también se las trae el inglés. Es un idioma que tiene para los poetas tiene una virtud, que es un idioma muy monosilábico. No, eso es Y en cierto. 14 sílabas dicen 14 palabras. Pero Alberto, To be or not to be, that is the question. Sí, bueno, Son sí. puros monosílabos. Sí. Al final ponen question. pero no, el punto es que eso, es que, mira, yo creo que las lenguas grandes, las que han sobrevivido muchos siglos, ¿Quién- y a que, qué y que han lengua sido conoces? habladas por gente de muchas latitudes, acaban siendo ricas. Es que hey, ¿cómo imagínate el inglés cuando incorporó las palabras de las lenguas indígenas de Norteamérica, de algunos pueblos de África. Alguien Y decía es que fíjate que los dos cualquier idiomas, combinación de letras era una palabra en inglés. Sí, sí. Alguien le oí eso. ¿Sí? que los dos idiomas que han tenido esa virtud de haberse hablado en muchos lugares son el inglés y el español. Sí, exacto. Más que cualquiera otros. Entonces deben ser. Y yo, te digo, eso lo he experimentado he tenido esa experiencia de tratar de leer en inglés a los poetas natos, anglófonos, y claro, uno ve la versión. Es más, a veces la sorpresa es que uno entiende en inglés una palabra y luego en la traducción al español se encuentra con que hay sinónimos, pero a la vez esa palabra española tiene sinónimo, tiene traducción al inglés en otra forma. Son muy ricas las dos. Sí. Es difícil zanjar esa cuestión, ¿verdad? Uno... Y es que han sido los dos imperios mayores, así, en materia colonial, ¿verdad? España dueña de América, Toda América. Sí. Hay con una... excepción de Brasil y el norte. Sí. Ahora, puede ser que el español
supere el inglés en eso. Sí, pero- sí. pero- Y ha sido Inglaterra, no Estados Unidos, ha sido Inglaterra que ha puesto al mundo a hablar inglés. Sí. Nosotros jugábamos uno una muy san- cosa que se llamaba cuartel inglés. Sí, ¿Te acuerdas? sí, sí. ¿Cómo era? Uno muy sangriento. Después te lo explico. Uno muy sangriento diría Se que le pegaba en la mano, salía uno corriendo. Sí, ya me acuerdo. Inglaterra ha puesto al mundo a hablar inglés, Sí. a hablar en inglés, y Estados Unidos ha puesto al mundo a maldecir en inglés, ¿verdad? Sí. Pero No, pero, eso es veneno, oíme, eso no- en Londres, en el almacén del papá del muchacho que se mató con la princesa Harris. Diana. ¿Ah? Harrods. No, no es Harris. Harrods. 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 Es- Harrods. así se llama, así, Harrods. Sí. Harrods es una Hay barra de un chocolate. letrero que dice, on parle français, English German, no me acuerdo cómo decía. Speak German. Sí, no me acuerdo, bueno. Y después decía, English spoken. Sí. And also American understanding. Así ¿Cómo? es. And also American understanding. A North, And also. also American understood. 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 Sí, sí. Qué Bueno, desgraciado. No, y ahí pero- está en la ventana. A mí me llevaron a ver. Pero en el aeropuerto de Miami hay un establecimiento donde yo leí English Spoken. English spoken, sí. English Spoken. Sí. En Miami. Ah, en Miami. ¿Cómo dice Ah, English eh, spoken? claro, English spoken. English spoken. Tiene que explicarlo. Tanto cubano que hay ahí que hablan solo español. En fin. Sí, sí. Sí, sí. No, pero el español es un idioma privilegiado. Sí. Es el idioma que más países hablan. Sí. 20 países en América, ¿verdad? Ah, bueno, en América. Salen 22 países. Sí. Porque se habla también en un país de África y en Filipinas. En Aunque Filipinas ya no. No, ya es que no. Filipinas tienen una ley Sí, pero para origi- que no se hable español. Originalmente se hablaba mucho durante la guerra y todo eso. Son 300 años de, Sí, de- sí, de- sí, de claro, colonia claro. Lo que española. pasa es que en el caso de Filipinas la lengua española llegó a ser hablada profusamente por las élites, y cuando los españoles se fueron, pues fue recediendo, ¿verdad? Porque Sí, también pero- con el inglés es discutible. Hay países como la India donde uno dice, bueno, el inglés es indispensable Sí. por la diversidad de lenguas locales. No, inclusive si viajas por Europa y no dominas los idiomas locales, te manejas muy bien con el inglés. O con Sí, francés. O con francés, sí, son idiomas muy universales. Así que, No, Francia ha perdido universalidad no, pero todavía porque Francia ha perdido fuerza. hegemonía. Que la Sí, toma. antes, antes de 1940, en Europa todo el mundo hablaba su idioma y francés. Eso hoy es su idioma e inglés. Sí. Sí, sí, él es un... Sin embargo, uno se pregunta, bueno, ¿cómo es que hay lenguas? Claro, las de la antigüedad tienen otra situación, que persisten a pesar de que las hablan solo los sacerdotes en el Vaticano, ¿verdad? Sí. El latín, El por ejemplo. latín. Bueno, el latín, sí. Sí, ahí. Bueno, es que es el idioma culto por excelencia. Y hay, en cierta forma, por ejemplo, los nombres científicos. Exacto. Hay ciertas cosas que se dan en latín para que nazcan universales. Sí. Sí, sí, sí. Pero luego las raíces latinas en las lenguas que Además de que hay cuántos idiomas provienen del latín: francés, español, portugués, italiano y rumano. 5 idiomas provienen del latín. Decía el doctor Padilla, que era profesor de Derecho Penal, no sé por qué, en una oportunidad estaba hablando de un nuevo profesor de sociología que llegó, y dices que eso es disparatado. Hasta el título tiene dos raíces, una griega y una latina de sociología. ¿Decía quién? El Padilla decía Don que era, Guillermo Padilla. que era un disparate, que la sociología había parte de... Yo te conocí, una- era un diplomático boliviano que había en las Naciones Unidas. Me va a excusar que no diga el nombre. Porque ¿para qué?
que decía que la sociología era una ciencia de ladrones. Se habían robado un pedazo de la... Sí, eso es lo Sí. que decía Padilla. Ah, bueno, no lo pues. dijo así de ladrones, pero decía, Se han robado un pedazo de cada ciencia De cada y han ciencia. armado armaron una cosa rara, pseudociencia, una decía el doctor pseudociencia, sí. Padilla. Sí. Ah, pues Padilla haber sido amigo del boliviano. Posiblemente, sí. Pero es que es cierto. Es decir, Bueno, sí, hay antropología, hay una serie de factores con el que se Es decir, no es una construyó. ciencia pura. No, en absoluto. Resultado, ¿Por qué no vamos es a una aterrizar? ciencia, Espérese. es una disciplina. Estamos buscando una ciencia pura. No, fíjese, no es No, una es que me está ciencia. diciendo que aterricemos, que se espere. No es una ciencia. Digamos que es una disciplina. Padilla lo decía porque le molestaba que se diera clases de sociología en la escuela de Derecho. Sí. Él decía, eso no es un disparate, no sé qué. No, pero el hecho de que tenga una raíz griega y otra latina ahí Pues, metidas es muy frecuente. Pero, No, pero que no tiene que es una disciplina, no una ciencia. ¿Y por qué no se va a enseñar si es un conjunto de conocimientos? No, pues claro. Bueno, aterrizamos. Le damos gusto.